¿cómo están? Soy el profesor Alfredo León. Vamos a continuar con el tema, las propiedades para poder graficar funciones. Esta vez vamos a presentar dos propiedades que tienen que ver con los reflejos respecto al eje y con respecto al eje X. Anteriormente, en un video pasado, ya hemos presentado dos propiedades que tienen que ver con los desplazamientos tanto horizontal como vertical, que les invito a revisar. Bien, vamos a empezar con esta propiedad que tiene que ver con el reflejo con respecto al eje Y. Veamos. ¿En qué consiste o cuál es el propósito? Que a partir de la gráfica de una función f de x se pretende graficar o conseguir la gráfica de f de menos x. ¿Qué va a ocurrir con la función o la gráfica de la función f de x cuando el menos, el signo menos, se le aplica internamente al x? Va a ocurrir justamente un reflejo con respecto al eje y. Si tenemos aquí el eje y, la idea básica es lo siguiente. La parte de la gráfica de f de x que se encuentra en el lado derecho del eje y se reflejará al lado izquierdo. Y la parte de la gráfica que se encuentra en el lado izquierdo se va a reflejar al lado derecho. Vamos al plano. Tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Y esta curva va a representar la gráfica de f de x. Como ya sabemos que va a ocurrir un reflejo con respecto al eje y su regla de correspondencia va a ser f de menos x, es decir, todos estos puntos que pertenecen a la gráfica de f se reflejarán con respecto al eje Y. Esta parte de la gráfica que está a la derecha del eje Y se reflejará al lado izquierdo y esta otra parte que está en el lado izquierdo del eje Y se va a reflejar al lado derecho. Lo mostramos con estos puntos. Este punto que pertenece a la gráfica de f está en el lado derecho. Entonces se reflejará al lado izquierdo del eje Y, que aproximadamente se ubicará por aquí. ¿De acuerdo? Bien, esta distancia A es la misma aquí. A esta distancia también es A. Otro punto, si tenemos este punto, que en esta ocasión está en el lado izquierdo del eje Y, entonces se reflejará, en este caso, al lado derecho del eje Y, que aproximadamente se va a ubicar por aquí. Muy bien. Esta distancia, que es B, acá también es la misma distancia. B. Este otro punto que pertenece a la gráfica de f, que esta vez se encuentra en el lado derecho, se va a reflejar al lado izquierdo del eje Y, que aproximadamente va a estar ubicado por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estaría el punto. La distancia que aquí es C, acá también debe ser C. Muy bien. Entonces, la curva, que será el reflejo de esta gráfica, va a ser lo siguiente. Muy bien. Y su regla de correspondencia va a ser f de menos x. Con esta idea, vamos a los ejemplos. Vamos a graficar f de x, que es igual a la raíz cuadrada de menos x. Lo vamos a hacer en dos pasos. Bien. Primer paso, como vemos aquí una expresión irracional, raíz cuadrada, nos recordamos del más elemental de la raíz cuadrada, cuya regla de correspondencia es y igual a la raíz cuadrada de x. Que su gráfica es una curva que parte del origen, que es creciente, que se abre hacia arriba a la derecha. Paso 2, que previamente ya conocemos la gráfica de la raíz cuadrada de x, que nuevamente lo presentamos. Y la pregunta sería, ¿qué va a ocurrir con esta gráfica, que es la gráfica de esta función raíz cuadrada de x, cuando internamente al x se le aplica el signo menos, se le multiplica por el signo negativo? Va a ocurrir justamente un reflejo con respecto al eje Y. Esta gráfica que se encuentra, digamos, a la derecha del eje Y, se reflejará al lado izquierdo. Entonces la gráfica
aproximadamente va a ser así. Entonces, ahí tenemos la gráfica de f de x. Muy bien, raíz cuadrada de menos x. Otro ejemplo, vamos a graficar g de x igual a la raíz cúbica de menos x. También lo haremos en dos pasos. Primer paso, como aquí vemos una expresión raíz cúbica, nos recordamos del más elemental de la función raíz cúbica, cuya regla de correspondencia es raíz cúbica de x, cuya gráfica, recordemos que es una curva que pasa por el origen y como puedes ver es creciente. Segundo paso, que previamente, conociendo la gráfica de la raíz cúbica de x, que nuevamente lo presentamos por aquí, ¿qué va a pasar con esta gráfica cuando al x le aplicamos el signo menos? Va a ocurrir un reflejo con respecto al eje y. Y aproximadamente la curva que representa su reflejo sería así. Entonces, esto sería la gráfica aproximada de g, cuya regla de correspondencia es raíz cúbica de menos x. Bien, siguiente ejemplo. Vamos a graficar la función f, cuya regla de correspondencia es f de x igual a la raíz cuadrada de 3 menos x. Lo vamos a hacer en tres pasos. Como vemos nuevamente una expresión irracional, raíz cuadrada de 3 menos x, nos recordamos del más elemental, cuya regla de correspondencia es y igual raíz cuadrada de x, que nuevamente es una curva que parte del origen, que es creciente, que se abre hacia arriba a la derecha. Paso 2. El paso 2 es, previamente, conociendo la gráfica de la raíz cuadrada de x, que lo presentamos nuevamente por aquí, la pregunta va a ser, ¿qué va a ocurrir cuando a este x, a la variable x, le sumamos? Ojo, le estamos sumando 3, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué va a pasar? Como aquí este 3 afecta al x internamente, va a ocurrir un desplazamiento horizontal. ¿Hacia dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Cómo lo averiguamos? Solo debemos igualar a 0, 3 más x. Sale menos 3. Como sale negativo, el desplazamiento será a la izquierda. ¿Cuántas unidades? 3 unidades. Entonces, esta curva se desplazará 3 unidades a la izquierda y más o menos se ubica por aquí. Como vemos aquí, está cortando al eje Y. ¿Y cómo averiguamos el corte con el eje Y? Hacemos que x sea 0. Sale raíz de 3, entonces el corte con el eje Y será en raíz de 3. Muy bien. Tercer paso, el paso final. Conociendo ya la gráfica de la raíz cuadrada de 3 más x, que lo vamos a presentar nuevamente por aquí, ahora la pregunta sería, ¿qué va a ocurrir con la gráfica de esta función, raíz cuadrada de 3 más x, cuando al x le aplicamos el menos, le multiplicamos por el signo negativo? Sería este de acá. Muy bien, va a ocurrir un reflejo con respecto al eje y. Esta parte de la gráfica que se encuentra a la derecha se reflejará al lado izquierdo. Y esta parte que se encuentra al lado izquierdo se reflejará al lado derecho. Esta distancia, digamos 3, se repite por aquí, en el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces la gráfica aproximadamente será así. Bien, borramos esto y eso sería la gráfica de y raíz cuadrada de 3 menos x. Muy bien, ahora, si queremos saber el corte con el eje y, hacemos que x sea 0. Entonces el corte con el eje y sería en raíz de 3. Muy bien, de esa manera hemos graficado la función f. Ahora veremos la siguiente propiedad, que es el reflejo con respecto al eje x. ¿Cuál es el propósito? Que a partir de la gráfica de una función f de x, se pretende graficar o se busca graficar la función menos f de x. Ojo
que ahora el menos se le aplica externamente a todo el f de x. ¿Qué va a ocurrir? Un reflejo respecto al eje x. Es decir, si tenemos aquí el eje x, la parte de la gráfica de f de x que se encuentra por encima del eje x se refleja por debajo del eje x. Y la gráfica o parte de la gráfica que se encuentra por debajo del eje x se reflejará en la parte superior. Bien, lo veremos en el plano. Tenemos aquí el eje x, el eje y supongamos que esto sea la gráfica de una función f de x. Bien, ahora queremos la gráfica de menos f de x. Como el menos, repito, se aplica externamente, va a ocurrir un reflejo respecto al eje x. Bien, lo veremos con estos puntos. Bien, este punto que pertenece a la gráfica de f de x está por encima del eje x. Entonces se reflejará a un punto que se va a encontrar por debajo del eje x, que aproximadamente va a estar ubicado por aquí. ¿De acuerdo? Esta distancia, digamos que es A, acá también hay una distancia de A. Otro punto que está en f de x y está en la parte superior del eje x, entonces se reflejará a la parte inferior, que aproximadamente va a estar ubicado por aquí. ¿De acuerdo? Acá hay una distancia de c, entonces acá también la misma distancia, que es c. Tenemos otro punto que esta vez se encuentra por debajo del eje x, se reflejará a la parte superior del eje x, que aproximadamente va a estar ubicado por aquí. Ahí lo tenemos. Esta distancia con esta distancia es la misma. Muy bien. Entonces, la gráfica que representa el reflejo con respecto al eje x aproximadamente sería así, cuya regla de correspondencia va a ser menos f de x. Con esta idea, presentemos aquí algunos ejemplos. ¿Ya? Vamos a graficar la función f de x igual a menos raíz cuadrada de menos x. Lo vamos a también hacer en 3 pasos. Paso 1. El paso 1 es graficar el más elemental de la raíz cuadrada, cuya regla de correspondencia es y igual a la raíz cuadrada de x, que nuevamente es una curva que parte del origen, que es creciente, que se abre hacia arriba a la derecha. Muy bien. Paso 2. Conociendo ya la gráfica de la raíz cuadrada de x, que nuevamente lo presentamos por aquí, ¿qué va a ocurrir con la gráfica de esta función cuando el menos se le aplica el x internamente? Ya sabes qué va a ocurrir. Un reflejo con respecto al eje y. Entonces, esta parte, ¿no?, que está en la derecha, se refleja a la parte izquierda, ¿no?, del eje y. Entonces, esto sería la gráfica de y igual raíz cuadrada de menos x. Tercer paso, paso final. Previamente, conociendo ya la gráfica de la raíz cuadrada de menos x, que nuevamente lo presentamos, es así. Ahora la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con la gráfica de esta función cuando el menos se le aplica externamente a toda la raíz? En este caso va a ocurrir un reflejo con respecto al eje x. Esta parte, ¿no?, que está por encima del eje x se reflejará en la parte inferior. Entonces su gráfica aproximadamente va a ser así. Y eso sería la gráfica de f de x igual a menos raíz cuadrada de menos x. Muy bien. Veamos otro ejemplo. En realidad, este es un ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio. Dice, se tiene la gráfica de f tal como se muestra en esta figura. Esa es la gráfica de f. Muy bien. A partir de esta gráfica nos piden esbozar la gráfica de 3 menos f de x menos 2.
La palabra esbozar significa una gráfica aproximada. Muy bien. Resolución. Paso 1. Vamos a graficar, vamos a construir toda esta expresión, digamos, pero gráficamente, ¿no? A partir de la gráfica de f de x. Bien. Paso 1. Vamos a construir f de x menos 2. Vamos a ver los pasos. Paso 1. Vamos a graficar previamente, conociendo la gráfica de f, que lo presentamos por aquí, nuevamente, ahí lo tenemos con los datos respectivos, los cortes con el eje X, eje Y. Bien, ahora, ¿qué va a ocurrir con esta gráfica si internamente a la variable X le restamos 2? Bien, como ese menos 2 afecta al X, va a ocurrir un desplazamiento horizontal. ¿Hacia dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Cómo lo reconocemos? Solo igualamos a 0, x menos 2, sale 2. Como salió positivo, entonces va a ocurrir un desplazamiento horizontal a la derecha. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. Entonces, si tenemos este punto como muestra, se desplazará 2 unidades a la derecha. Como aquí está en menos 1, entonces ahora se desplaza 2 unidades, ahora será en 1. Bien, entonces así también todos los puntos que pertenecen a esta gráfica se desplazarán 2 unidades a la derecha. Bien, aproximadamente va a estar ubicado por aquí. Como aquí era 3, ahora debe ser 5. Bien, y tenemos este punto que estaba por aquí. Como se desplazó 2 unidades a la derecha, entonces lo ubicamos por aquí, este punto, ¿no? Aquí sería 2. Y el corte con el eje Y sería en menos 1, ¿no? Eso creo que lo podemos deducir claramente de la figura anterior. Aquí, como vemos, acá hay un angulito de 45 grados, ¿no? ¿De acuerdo? Creo que podemos deducir que efectivamente el corte con el eje Y va a ser en menos 1. Muy bien. Eso sería la gráfica de f de x menos 2. Siguiente paso. Vamos a graficar, conociendo ya la gráfica de f de x menos 2, que nuevamente lo presentamos por aquí. Ahí está, con todos los datos que teníamos, los cortes, el punto 2, 1, cortes con el eje X, el corte con el eje Y. Muy bien, ya, ahora la pregunta sería, ¿qué va a ocurrir con la gráfica de esta función f de x menos 2 cuando le aplicamos a todo externamente el signo menos? Le multiplicamos por menos externamente. Ya sabes qué va a ocurrir. Va a ocurrir un reflejo respecto al eje X. Bien, entonces esta parte de la gráfica que está por encima se refleja a la parte inferior y esta otra parte que está por debajo se refleja a la parte superior del eje X. Bien, entonces aproximadamente va a ser así. Ahí lo tenemos. Este punto 2, 1, ahora va a ser el punto 2 menos 1. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces borramos la figura anterior y ahora sí presentamos, ¿no?, la curva o curva y otra parte recta que representa la gráfica de menos f de x menos 2. Muy bien. Siguiente paso. Último paso. Siguiente paso es, previamente, ya conociendo la gráfica de menos f de x menos 2, que nuevamente lo presentamos por aquí, con todos los datos respectivos, los cortes, el punto 2 menos 1, ahí lo tenemos. Muy bien, ya está. Ahora, ¿qué va a pasar con la gráfica de esta función si a todo esto le sumamos 3 externamente? Si le sumamos 3 externamente, ya sabemos qué va a ocurrir. Un desplazamiento vertical. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Porque le estamos sumando 3, un valor positivo. Entonces, esta gráfica se va a desplazar 3 unidades hacia arriba, verticalmente hacia arriba. Bien, lo veremos como ejemplo este punto. Este punto, 2 menos 1, se desplazará 3 unidades hacia arriba. Bien, ahí está. Mira, verticalmente, menos 1 creo que va a ser aquí 2, ¿no es cierto? Entonces se ubica por aquí.
Toda la curva en realidad se va a desplazar verticalmente hacia arriba 3 unidades. Muy bien. Y me parece que aquí va a ser 5. Oh, perdón, 4, porque aquí estaba 1, le sumamos 3, entonces sería 4. Muy bien. Y borramos algunos datos que ya nos sirvieron, están por demás por aquí. Y así tenemos la gráfica de 3 menos f de x menos 2. Bien, eso es lo que nos están pidiendo. Ahora veamos un problema, ¿ya? Dice, se define la función cuya regla de correspondencia va a ser f de x igual al signo de toda esta expresión, valor absoluto de x, menos 2 sobre el valor absoluto de x más 1. Muy bien. Nos piden la gráfica de 1 menos f de 1 menos x. Muy bien, ese es el problema. Pero si queremos o pretendemos graficar 1 menos f de 1 menos x, desconocemos la gráfica de f de x. O sea, previamente debemos conocer la gráfica de f. Bien, por el hecho de que aquí aparezca una función signo, entonces recordemos la definición de la función signo de x. Bien, eh, la definición del signo de x es así. Bien, la función signo de x solo va a tomar tres valores. O bien toma el valor 1, 0 o menos 1. Esta función, signo de x, o sea, toda esta función va a ser 1 para todo x positivo. Toda esta función va a ser 0 cuando x es 0. Y esta función, toda esta función, toma el valor menos 1 para cualquier x negativo. Con esos datos podemos presentar su gráfica. Tenemos el eje X, el eje Y. Muy bien. Creo que recordamos, si queremos graficar, por ejemplo, Y igual a 1, ¿no? Va a ser una recta horizontal que pasará por 1, altura 1. Si queremos graficar Y igual, por ejemplo, a menos 1, va a ser una recta horizontal que pasará por menos 1. Bien, dicho ello o recordado ello, ahora sí, bien, vamos a graficar cuando la función toma el valor 1. Toma el valor 1 para todo x mayor a 0. Entonces la gráfica va a estar a una altura, digamos, 1, y va a ser una semirrecta, digamos así, cuya altura es 1, pero eso está para todo x positivo. La función toma el valor 0 cuando x es 0, o sea, es el origen de coordenadas. Y esta función toma el valor menos 1 para todo x negativo. Entonces también va a ser una semirrecta, digamos así, para todo x negativo. Entonces, eso sería la gráfica de la función signo de x. También podemos indicar su dominio, ¿no? Recordarán el dominio, o para calcular su dominio, observando la gráfica, se obtiene observando el eje X. ¿Bien? La sombra que proyecta la gráfica sobre el eje X representa el dominio. Y el dominio claramente es todos los reales. En cambio, el rango se observa en el eje Y. Como vemos, el rango estará compuesto solo de tres valores. El 1, el 0, menos 1. En cualquier orden. Bien. Entonces, recordado ya la definición de la función signo, ahora vamos a graficar f de x, que es signo del valor absoluto de x menos 2 sobre el valor absoluto de x más 1. ¿Qué cosa quiere decir? Esta función va a tomar tres valores. Va a ser 1 cuando todo esto sea positivo. Supongamos que todo esto sea un A. Bien, cuando todo eso A es positivo, la función tomará el valor 1. Toda esta función toma el valor 0 cuando el A sea 0. Y toda esta función sin tomará el valor menos 1 cuando toda la expresión que yo le llamo A
que está dentro del paréntesis sea negativo. Muy bien. Dicho esta idea, ahora sí, vamos a trabajar y obtener la gráfica de f de x. Muy bien. Bien. F de x, signo de toda esta expresión. Nuevamente, esta función, signo de toda esa expresión, tomará el valor 1 ¿cuándo? Cuando toda esta expresión que está dentro de este paréntesis sea positiva. Bien, toda esta función tomará el valor 0. ¿Cuándo tomará el valor 0? Cuando toda la expresión que está dentro del paréntesis sea 0. Toda esta función tomará el valor -1 cuando toda la expresión que está dentro del paréntesis sea negativa. Ahí lo tenemos. Muy bien, de acuerdo. Ahora, queremos averiguar para qué valores de x la función toma el valor 1. Para ello, entonces, tenemos que resolver esta inecuación con valor absoluto. Si lo resolvemos, es bastante sencillo. ¿Por qué? Usted recordará que el valor absoluto es una longitud. Por lo tanto, el valor absoluto nunca va a salir negativo. Eso quiere decir que si observamos el denominador, el valor absoluto de x más 1 es positivo. Regla práctica, esto lo podemos eliminar. Como es positivo, el sentido también no cambia y nos quedamos con el numerador, o sea, el valor absoluto de x, menos 2, que es mayor a 0. Despejamos el valor absoluto y tenemos que el valor absoluto de x es mayor a 2. ¿Bien? De acuerdo. Similarmente por aquí, la función sin tomará el valor 0 cuando toda esta expresión sea 0. ¿Y cuándo se da? ¿Para qué valor de x? Bien, igual, ¿no? Como sabemos que este es positivo, lo podemos cancelar o simplemente lo pasamos a multiplicar al 0 y nos quedamos con el valor absoluto de x menos 2 igual a 0. Despejamos y tenemos valor absoluto de x igual a 2. Muy bien. Ahora, si resolvemos aquí, también podemos eliminar el valor absoluto de x más 1 y tenemos que el valor absoluto de x menos 2 es menor a 0. Despejando el valor absoluto de x, tenemos que debe ser menor a 2. Muy bien. Pero todavía no hemos conseguido qué valores debe tomar x en cada caso, pero lo podemos averiguar fácilmente recordando algunas propiedades del valor absoluto. Muy bien, seguimos. ¿De dónde se tiene lo siguiente? Esta función va a ser 1. ¿Cuándo? ¿Para qué valores de x? Bien, para ello tenemos que resolver esta inecuación. Si recordamos nuestras propiedades del valor absoluto, esto es bastante sencillo. Esto solo se va a dar para todos los x mayores a 2 o para los x menores a menos 2. Si usted recuerda. Ahí está entonces. ¿De acuerdo? Entonces, esta función signo tomará el valor 1 para estos valores. Y lo colocamos por aquí. Muy bien. Ahora, la pregunta sería, esta función signo, ¿para qué valores de x tomará el valor 0? Para ello tenemos que resolver esta ecuación. Creo que está claro. Se da para dos valores. Para x2 y para x menos 2, ¿no? ¿Cierto? Ahí. Para x igual a 2 o para x igual a menos 2. Ahí lo tenemos. Bien, para esos valores, la función toma el valor 0. Bien, siguiente. ¿Para qué valores de x esta función tomará el valor menos 1? Si queremos averiguar eso, tendríamos que resolver esta inecuación. Si recordamos propiedad, se cumple para todo x mayor a menos 2 y menor a menos 2. Entonces lo tenemos por aquí, para esos valores.
Esta función toma el valor -1 para este intervalo, cuando x se encuentra entre -2 y 2. Muy bien, entonces, conocido ya esta información, creo que ya estamos listos para poder graficar la función f de x. Muy bien, ya tenemos esta información. 1 para este intervalo, será 0 para estos valores y será -1 para todo x que se encuentra en este intervalo. Muy bien, con esta información vamos a graficar f de x. Tenemos el eje x, el eje y. Bien, la función tomará el valor 1 para este intervalo, para los x mayores a 2 o para los x menores a -2. Entonces va a salir, digamos, dos semirrectas a una altura 1, ¿no? Para los mayores a 2. Y tenemos la siguiente gráfica. Muy bien. También, ¿no? Para los menores a -2. Lo tenemos por aquí. Ahí está -2. Y tenemos la otra parte de la gráfica. Muy bien. Seguimos. Esta función tomará el valor 0 cuando x es 2 o -2. Entonces tenemos dos puntos. Este punto y el otro punto. Y finalmente, esta función tomará el valor -1 para todo x que se encuentra en este intervalo, o sea, entre -2 y 2, ¿no? Bien, pasará por -1. Entonces tenemos un segmento de recta que pasará por -1, que estará entre -2 y 2. Así tenemos la gráfica de f de x. Muy bien, ya está. Conocido ya la gráfica de f de x, recordemos qué cosa nos están pidiendo. A partir de la gráfica de f de x, nos piden graficar 1 menos f de 1 menos x. Bien. Paso 1. Paso 1. Bien. A partir de la gráfica, que ya lo tenemos por aquí, de f de x, vamos a graficar f de 1 menos x. Pero antes, vamos a graficar f de 1 más x, para luego aplicar menos al x y ya sabemos qué va a ocurrir. Muy bien. Previamente ya conocemos la gráfica de f de x. Ahí está, con los datos respectivos que ya lo conocemos. Eso sería la gráfica de f de x. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar con la gráfica de esta función f de x cuando a la variable x internamente le sumamos 1? Ya sabemos qué ocurre. Un desplazamiento horizontal. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Cómo lo reconocemos? Igualamos a 0, sale -1, negativo. Entonces, esta gráfica se va a desplazar una unidad a la izquierda. Bien, entonces, se desplaza una unidad a la izquierda. Ahora aquí será 1, por aquí será -3. Bien, y borramos estos datos que ya nos sirvieron. Muy bien, ya tenemos la gráfica de f de 1 más x. Siguiente paso. Ahora a este x le aplicamos el signo menos. Eso sería el siguiente paso. Bien, previamente ya conocemos la gráfica de f de 1 más x, que nuevamente lo presentamos por aquí, con los datos respectivos que ya teníamos. Eso es la gráfica de f de 1 más x. Bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando a este x le aplicamos el menos? Va a ocurrir un reflejo con respecto al eje y. Esta parte de la gráfica que está a la derecha se refleja al lado izquierdo. Y esta otra parte que está en el lado izquierdo se reflejará al lado derecho. Entonces, aproximadamente sería así. Muy bien. Borramos la gráfica anterior y presentamos la gráfica que representa el reflejo. Eso sería la gráfica de f de 1 menos x. Borramos estos datos que ya teníamos. Bien. Ahí está. Lo borramos. Muy bien. Entonces, eso es la gráfica de f de 1 menos x. Muy bien. Siguiente paso. Vamos formando poco a poco lo que tenemos por aquí. Bien. Siguiente paso.
vamos a graficar, ya, previamente, ya conociendo la gráfica de f de 1 menos x, que lo presentamos nuevamente por aquí, con los datos que ya teníamos. Ahí está. Eso es la gráfica de f de 1 menos x. Ahora, la pregunta sería, ¿qué va a ocurrir con la gráfica de esta función f de 1 menos x cuando el menos lo aplicamos en la parte externa? O sea, a todo esto le multiplicamos por el signo menos. Ya sabemos qué ocurre. Un reflejo con respecto al eje X. Toda esta parte que está por encima del eje X se reflejará a la parte inferior. Y esta parte inferior, ¿no?, se refleja a la parte superior del eje X. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ya. Esta parte se reflejará a la parte superior. Bueno, borremos esta parte y lo reflejamos. Ahí está. Esta parte se reflejará a la parte inferior. Borramos y lo ubicamos por aquí, digamos. Esta otra parte se refleja a la parte interior, lo borramos, lo ubicamos por aquí. Bien, y esto representa la gráfica de menos f de 1 menos x. Muy bien. Siguiente paso. Me falta el último paso. Bien, faltaría sumarle 1 externamente. Entonces, vayamos pensando qué va a ocurrir. Bien, ahí está. Repetimos el tercer paso. Ese es el dato que teníamos. Ahí está. Muy bien. Recordemos que nos están pidiendo. Nos piden la gráfica de 1 menos f de 1 menos y. Como puedes observar, nos falta un paso. Bien. Previamente, ya conocemos la gráfica de menos f de 1 menos x, que nuevamente lo presentamos por aquí, con los datos respectivos que ya teníamos. Muy bien, eso es menos f de 1 menos x. Bien. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la gráfica de esta función si a todo esto le sumamos 1? Bien, estamos sumando 1 externamente. Va a ocurrir un desplazamiento vertical. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, porque el 1 es positivo. Bien, entonces toda la gráfica de esta función se desplazará verticalmente hacia arriba. ¿Cuántas unidades? Una unidad. Entonces veamos qué va a ocurrir. Ese es el desplazamiento. Y por acá me parece que es 2. Bien, ahí está. Así hemos graficado 1 menos f de 1 menos x. Con esto estamos terminando esta parte. Dos propiedades, reflejo con respecto al eje y reflejo con respecto al eje x. Nos vemos en otra oportunidad para ver otras dos propiedades que tienen que ver cuando se aplica el valor absoluto al x y cuando se aplica el valor absoluto externamente a todo el f de x. Nos vemos.